El presidente Joe Biden está dispuesto a limitar el ingreso de migrantes en la frontera. Su administración considera una acción ejecutiva que limitaría los casos de asilo y aceleraría deportaciones. ¿Cuáles son los favoritos del expresidente Donald Trump? De lograr la candidatura republicana, anuncia una serie de nombres para escoger a su compañero de fórmula hacia la Casa Blanca. Ciudad santuario en peligro. Piden revisar las normas de la Gran Manzana para albergar a migrantes. Los últimos hechos delictivos ponen a todos los refugiados en la ciudad bajo una misma lupa. Alivio para miles de personas con deuda estudiantil. La administración del presidente Joe Biden anuncia nuevos requisitos para que quienes se endeudaron en la universidad sean perdonados. Difunden un preocupante estudio de cara a las campañas electorales en la República Mexicana. Decenas de organizaciones identifican cuáles serán los principales riesgos durante las elecciones presidenciales. Testimonios desgarradores de migrantes que escaparon de la muerte. Un ataque acabó con la vida de varios de sus compañeros y ellos llegaron como pudieron a la frontera. Así iniciamos Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la crisis migratoria en la frontera por los constantes flujos de personas que arriban en busca de asilo. Está causando que la administración del presidente Joe Biden adopte políticas de inmigración contra las que se opuso anteriormente, como restringir el asilo. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Allegados a la Casa Blanca señalan que el presidente está considerando tomar una acción ejecutiva para poder restringir tanto el asilo como la migración indocumentada. Entre las medidas estaría dificultar aún más la solicitud de asilo y acelerar las deportaciones de los migrantes. En medio de la falta de interés del Congreso para reparar el sistema migratorio y a medida que las condiciones humanitarias en la frontera sur se deterioran y el tema de la inmigración se convierte en una espina política para la reelección del presidente Biden y un triunfo para Donald Trump, crece la presión para demostrar que la Casa Blanca tiene el control de la frontera, por lo que allegados a un plan señalan que el mandatario Biden está considerando seriamente una nueva orden ejecutiva para restringir el asilo y el flujo de indocumentados. Mismas fuentes dicen que no se ha tomado una decisión final, pero implicaría el uso de una autoridad conocida como 212F entre los puertos de entrada. Le da una autoridad extensa a un presidente a reducir o eliminar la cantidad de personas que entran a los Estados Unidos. De acuerdo al abogado Romo, esta acción ejecutiva se ha utilizado únicamente en tiempos de guerra, durante emergencias de desastres naturales, así como durante amenazas de terrorismo o terroristas que entren al país. Aunque se desconoce con exactitud los detalles, se habla que el gobierno de Biden, además de restringir el número de solicitudes de asilo, buscaría hacer más difícil que los inmigrantes pasen esa evaluación inicial en la frontera y deportaría rápidamente a los recién llegados que cruzan indocumentados y a quienes no logren el asilo. Si no se resuelven las causas de raíz, si continuamos con este esquema en el cual se está enfocando en la frontera, se está enfocando solamente en una de las causas cuando son múltiples y tienen múltiples dimensiones, esto realmente no va a funcionar. Anteriormente, la proclamación de la sección 212F fue utilizada por el expresidente Donald Trump para impedir el flujo de inmigrantes en la frontera. No obstante, su acción fue bloqueada. Esto es para mostrar a una parte del electorado que se están tomando cartas en el asunto, ¿no? De alguna forma también el Partido Republicano pues ha sido muy exitoso en presentar esta supuesta política de fronteras abiertas del gobierno de Joe Biden. Entonces, por el otro lado, esta es una reacción muy probablemente del gobierno de Joe Biden para decir que se está haciendo algo para resolver la crisis fronteriza. José, por ahora se desconoce qué acción ejecutiva tomará el equipo legal del presidente Biden para llevar a cabo su plan de restringir el asilo. Lo cierto es que también hay leyes internacionales de asilo que pesan más y que tienen que cumplirse, por lo que no se puede cerrar por completo la frontera a los inmigrantes, así que estaremos al pendiente. Gracias, Dayane. Muy buenas noches. Pasamos a otras cosas. Congresistas republicanos están exigiendo al gobierno federal registros de menores migrantes involucrados en delitos. El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jim Jordan, emitió una citación al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, para que oficialice la entrega de expedientes detallados de acciones criminales de menores migrantes no acompañados. La Casa Blanca aún no ha respondido a esta petición. Y el informante del FBI que acusó al presidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden de actos de corrupción admitió que sus fuentes
eran espías rusos. Alexander Smirnov, detenido en Nevada, confesó al fiscal especial haber mentido sobre la relación de los Biden con la compañía energética ucraniana Burisma y de haber recibido información de inteligencia rusa sobre supuestos sobornos. Y el expresidente Donald Trump confirmó una lista de posibles compañeros de fórmula en sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca. En la corta lista de probables candidatos a la vicepresidencia figuran nombres de conocidos aliados y algunas sorpresas. Vamos a Washington, Alfredo Miranda, con toda la información. El expresidente Trump confirmó que tiene una lista de nombres de los posibles candidatos a la vicepresidencia, destacando entre ellos a Tim Scott, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy, todos ellos ex rivales en las primarias presidenciales que se retiraron de la contienda y luego le anunciaron su respaldo. Son hombres y mujeres ultraconservadores y más que nada leales a Donald Trump, que es lo más que él le importa. No le importa capacidad intelectual, ideología política. Él lo que le importa es alguien que le sea 100% leal. No deja de sorprender que en la lista se encuentre Ron DeSantis. Trump y DeSantis pasaron un año enfrentándose mutuamente antes de que DeSantis abandonara la carrera presidencial tras un decepcionante segundo puesto en las asambleas electorales de Iowa. Sin embargo, pese a estar en la lista, DeSantis no podría ser su compañero de fórmula. Ron DeSantis no puede ser el candidato a vicepresidente de Donald Trump porque viven en el mismo estado y la Constitución se lo prohíbe. Así que eso, pues, yo creo que ya queda descartado. El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, pareciera tener un lugar de preferencia en la lista. Tengo que decir de manera muy positiva que Tim Scott ha sido mucho mejor para mí que para él mismo. Vi su campaña y no le gusta hablar de sí mismo, pero vaya si habla de Trump, dijo el expresidente. Parte de la razón que Donald Trump alaba a Tim Scott no es solamente por su lealtad, sino porque también él está tratando de ganar este sábado en Carolina del Sur contra Nikki Haley, que es la exgobernadora de ese estado. Así que yo no creo que eso es una casualidad. Vivek Ramaswamy, el empresario y novato candidato presidencial, quien durante y después de retirarse de las primarias estuvo alabando las políticas de Trump, también es parte de la lista. A pesar de ser una persona, ¿verdad?, que es de ascendencia asiática y de tez oscura, pues obviamente tiene las posturas antiinmigrantes y radicales de Donald Trump. Así que no es de sorprender que Donald Trump pueda decir, yo no soy racista, mira, si tengo una minoría aquí de descendencia india como mi compañero de boleta. Así que eso yo creo que puede ser el cálculo. En la lista de Trump están varios otros nombres. Sin embargo, analistas consideran que la predictibilidad del expresidente hace que se ponga en duda que alguno de los mencionados pueda ser el candidato elegido. No creo que sabemos la lista completa. Él le encanta hacer sorpresas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Para hablar más sobre esta lista de posibles candidatos a la fórmula presidencial de Donald Trump, en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo Brown, muy buenas noches. Ya escuchaste los nombres que se están manejando. Empecemos con Ron DeSantis. Me sorprende que si es del mismo estado no puede ser candidato. Así es, la Constitución señala que no puede haber un candidato a la presidencia y un candidato o candidata a la vicepresidencia del mismo estado. Más allá de eso, yo creo que la pelea que tuvieron tan amarga Donald Trump y Ron DeSantis verdaderamente va a tener que durar mucho tiempo antes de que cicatricen las heridas. Además de eso, una de las principales ayudantes, quizás la asesora más importante que tiene el expresidente Trump en estos momentos, es Susie Wiles, que fue muy cercana a Ron DeSantis, ayudó a Ron DeSantis a llegar a la gobernación de Florida en el 2018. Se disgustaron, se separaron, se detestan. Dudo yo que la señora Wiles recomiende que DeSantis se fuera compañero de fórmula del presidente Trump. ¿Y qué piensas de Vivek Ramaswamy? Es una posibilidad. Por las razones que se expresaron en el previo reportaje, es una minoría. Además de eso, es un hombre que ha mostrado agresividad en su conducta de campaña. Casi siempre los candidatos a la presidencia les gusta ser acompañados por un pitbull. Y yo creo que el señor Ramaswamy llena esa definición.
Y Tim Scott aparentemente no sorprendía a nadie, ¿no? Afroamericano, siempre a favor del presidente. Efectivamente, pudiera incidir en algo en el voto afroamericano y el señor Scott ha aprobado algo que es muy importante para Donald Trump. Es un incondicional. Tú, sin embargo, me dices que ninguno de esos candidatos crees va a ser el posible acompañante de Donald Trump a la Casa Blanca. Yo pienso que va a ser la congresista Elise Stefanik de Nueva York, una congresista conservadora, tercera en rango de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. En cierto momento fue crítica de Donald Trump, pero ha sido prácticamente una guerrera a favor de Trump desde que cambió de idea. Los políticos cambian de idea sorpresivamente. Ricardo, estratégicamente, dada la ventaja que aparenta tener Donald Trump en las preferencias de todos los sondeos, ¿qué le conviene más en términos de un compañero o una compañera? Probablemente una minoría, ya sea un afroamericano, Tim Scott llena esa definición, ya sea una mujer. Yo tiendo a pensar que una mujer, el presidente Trump en las dos elecciones en que se ha presentado en el 2016 y el 2020 tuvo muchas dificultades con el voto femenino en el país. Una mujer quizás lo pudiera atenuar esa oposición que parece haber entre muchas mujeres estadounidenses a su candidatura. Y parece que mucho de eso no ha cambiado aún, especialmente con el tema del aborto y otras cosas más que los republicanos han estado subrayando en sus campañas. Gracias, Ricardo. Vamos a seguir muy de cerca de estas elecciones. Buenas noches. Pasamos a otra cosa. Me acusan formalmente de homicidio a Stephen McDougal, de 42 años, de la muerte de Audrey Cunningham. Es la niña de 11 años encontrada sin vida este martes en el Trinity River en Houston, Texas, luego de haber desaparecido el pasado jueves tras no subirse en el autobús escolar. McDougal, quien era amigo del padre de la menor, se enfrenta a la posibilidad de la pena de muerte en caso de ser declarado culpable. Y este miércoles apareció en audiencia antes del juicio el padre de Ethan Crumbley, el adolescente responsable del tiroteo en la escuela Oxford en Michigan. El juez escuchó argumentos sobre la posibilidad de que dos estudiantes que resultaron heridos testifiquen en el juicio por homicidio involuntario en contra de James Crumbley. Habremos de recordar que su esposa Jennifer Crumbley ya fue declarada culpable de homicidio involuntario. Una pequeña pausa, más información en cierre de edición. El alcalde de Nueva York manda un contundente mensaje a los recién llegados que tienen intenciones de andar de delincuentes en la Gran Manzana. Y miles de universitarios podrían calificar para obtener una condonación de su deuda estudiantil. Y ya advierten de los posibles riesgos que enfrenta el proceso electoral en la República Mexicana de cara al domingo 2 de junio. Regresamos con esto y mucho más en cierre de edición. Después de los últimos incidentes de violencia que involucran a migrantes en la Gran Manzana, el alcalde Eric Adams ha lanzado un fuerte mensaje a los infractores y pide revisar las normas de las llamadas ciudades santuario. Ángela González, desde Nueva York, con más información. Incidentes de violencia que involucran a migrantes golpeando a policías, como este último que ocurrió en el refugio de la isla Randall, empujó al alcalde Eric Adams a pedir que se revisen las normas de ciudad santuario. La Coalición de Migración de Nueva York explicó que bajo estas políticas el gobierno federal no puede obligar a las jurisdicciones locales a cumplir con las solicitudes de detención de ICE. El alcalde también aseguró a un medio local que no permitirá que los violentos crean que tienen un santuario en la ciudad. Y en conferencia de prensa agregó: de este incidente estamos reexaminando cuándo hay que entrar y hacer un arresto como ese, cómo nos aseguramos de manera proactiva de que no haya daño a los residentes que están allí, ni a los oficiales que están respondiendo. El alcalde también culpó a la falta de permisos de trabajo por parte del gobierno federal, que tiene a cerca de 3,000 personas en este refugio hacinadas e irritables, y aclaró que una gran mayoría de los migrantes no vienen a cometer delitos. Ethel, migrante peruana, dice que los neoyorquinos se están cansando de los migrantes. Bueno, yo creo que la gente está un poquito medio molesta, creo, ¿no? Porque muchos comentan y dicen, ¿no?, que pues los inmigrantes hemos venido acá para vivir gratis y la gente que trabaja, ellos van a vivir de los taxis de ellos. Una medida interpuesta por la alcaldía obliga a los migrantes y niños a salir de los refugios en 30 días. Nelson se acercó para pedir estadía en otro refugio, de lo contrario podría quedar en la calle.
buscar otro shelter. ¿Tienes familia acá? No. O sea que quedarías desamparado, podrías llegar hasta quedar a dormir en la calle. Si toca, ¿qué se puede hacer? Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El Departamento del Trabajo acusó a otra empresa de limpieza de mataderos de emplear ilegalmente a menores de edad. Según la investigación, la compañía Fayette Janitorial de Tennessee contrató a 15 niños para limpiar sierras y cortadores de carne de cerdo en turnos nocturnos. La denuncia se da luego de la tragedia de un adolescente migrante de 16 años que murió en un matadero en Mississippi. Esto ocurrió el pasado verano. Y este miércoles una amenaza de bomba obligó a desviar un avión de United Airlines. El vuelo 1533 con 200 pasajeros a bordo con destino a Los Ángeles tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto O'Hare de Chicago debido a que la tripulación encontró una nota en el baño que advertía sobre una posible explosión. Un perro K9 detectó una bolsa sospechosa. La policía desplegó un robot para retirarla, pero no había tal explosivo. El FBI continúa investigando este incidente. Y este miércoles, durante su visita al sur de California, el presidente Joe Biden anunció una nueva condonación de deudas estudiantiles que habrá de beneficiar a más de 150,000 prestatarios. ¿Pero quiénes califican para este alivio? En Culver City, José Luis Muñoz nos tiene los detalles. Las inmediaciones de la biblioteca Julian Dixon de Culver City amanecieron resguardadas por el servicio secreto, porque fue el lugar donde el presidente Joe Biden dio uno de sus discursos en su visita de recaudación de fondos de 2 días en Los Ángeles, California. Somos una de las economías más avanzadas del mundo. Tenemos mucho más que hacer, pero con la ayuda de los estudiantes de college que ahora no tienen que pagar sus deudas estudiantiles, dijo el presidente. Aquí en Culver City, el presidente realizó un discurso nada similar a los anteriores, porque enfatizó su compromiso de la cancelación a la deuda estudiantil a por lo menos 153,000 estudiantes deudores. Las personas que no tienen deuda estudiantil pueden comprar casas, empiezan a hacer negocios y también forman parte de la comunidad de una forma que no tienen idea y ayudan al crecimiento de la economía, dijo el presidente. La aprobación de $1.200 millones ampliará el número de beneficiarios, sumando un total de 3.9 millones de prestatarios inscritos al programa. Gracias a la persistencia y el compromiso de la administración Biden-Harris, estamos a solo un paso de que miles de deudores puedan vivir su sueño americano. Pienso que es muy importante estar aquí para educarnos de la ayuda que nos pueden dar, así todos los estudiantes que hemos agarrado ayuda financiera, que hay muchos estudiantes que no pueden pagar propios sus estudios. Después del discurso, Biden volará a San Francisco, donde continuará con más recaudaciones de fondos, porque según expertos, esta será la campaña más millonaria que ningún candidato demócrata haya tenido en la historia. Y no faltaba más, Donald Trump, su posible contrincante, aparte de millonario, tiene millones de dólares en donaciones. Desde Culver City, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. La empresa de vehículos Ford y el sindicato de automotores han evitado una huelga de planta de camionetas. Esto ocurrió en Kentucky. Después de intensas negociaciones, llegaron a un acuerdo provisional sobre un nuevo contrato laboral, evitando así que más de 9,000 trabajadores detuvieran sus funciones laborales. Aunque no se han dado a conocer detalles del acuerdo, se prevé que vinculen mejorías en oficios calificados como ergonomía, salud, seguridad en el trabajo. Y funcionarios de la Reserva Federal mostraron su preocupación de que el avance por controlar la inflación, más bien la estanque. A pesar de reconocer avances en la reducción de la inflación en el país, expresaron inquietudes sobre el impacto del fuerte crecimiento del gasto y el empleo. Alegan que mantener las tasas altas por mucho tiempo podría debilitar la economía y posiblemente caer en una recesión. Y este miércoles llegaron a la frontera de Estados Unidos y México parte del grupo de migrantes que sobrevivieron a una balacera en Sonora, en México, cuando hombres armados dispararon sin piedad en contra de los vehículos que los transportaban. Laura Ortega nos explica. Con lágrimas en los ojos y en evidente estado de shock y agotamiento, llegaron a la frontera entre Sonora y Arizona aproximadamente 15 migrantes entre menores de edad y adultos, después de sobrevivir al peor día de sus vidas, cuando intentaban cumplir su sueño americano.
Entre ellos venía Ángelo Leo Giraldo, un migrante peruano que entre lágrimas relató la tragedia, pues asegura haber salvado la vida de 5 personas, pero no la de su hermana Ana Vidal, quien viajaba en una camioneta que venía detrás. Yo tuve la suerte de contar con algunos métodos de supervivencia. Pude escaparme, pero no pude salvar a mi hermana. Juntos tenían el sueño de llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a la familia. Ángelo recordó lo último que le dijo su hermana. Hay que tener fe, sí podemos lograrlo. Yo le dije, ya si tú vas yo te sigo. Pero el único que pudo pasar fui yo. Los migrantes llegaron a la frontera caminando durante toda la noche y al parecer resguardados por hombres armados que aseguran eran de un cártel y fueron ellos quienes les salvaron la vida. Cuando pasó eso, llegó otro carro y ellos nos protegieron, ellos nos salvaron, ellos empezaron a contrapuntearse con nosotros y ellos nos protegieron y ya nos trajeron a un lugar seguro. Por ahora se conoce que entre las víctimas de este cruel atentado se encuentran un niño ecuatoriano, una mujer ecuatoriana y la peruana Ana Vidal de 28 años. Es que fue algo que no esperábamos, nos asustamos mucho, nunca esperamos esto. Luego de ser atendidos por un grupo de voluntarios, la travesía terminó para este grupo de migrantes cuando oficiales de la patrulla fronteriza llegaron por ellos para procesarlos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y comienza el nuevo juicio por el fatal disparo del actor de Hollywood Alec Baldwin en el set de la película Rust. El proceso judicial iniciará con Hannah Rodríguez Gutiérrez Reed, la armera de la producción de la película, acusada de homicidio involuntario y manipulación de pruebas. Luego se espera el juicio de Alec Baldwin, quien también se enfrenta a un cargo de homicidio involuntario por el fatal disparo que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Recordamos que ahora tenemos una hora de completa información. Al regresar en nuestra segunda media hora de su noticiero nacional Cierre Edición, estaremos frente a frente con la reconocida analista política María Luisa Redondo para analizar los posibles riesgos que enfrenta el proceso electoral mexicano de cara a cara a la jornada del próximo 2 de junio. Esta y muchas historias más al regresar. Las autoridades españolas investigan la misteriosa desaparición de una joven estadounidense en la ciudad de Madrid. Las autoridades mexicanas rescatan a varios migrantes que estaban a punto de morir intentando cruzar el río Bravo. Cientos de pasajeros en 5 vuelos transatlánticos llegaron a sus destinos mucho antes de lo planeado. ¿El motivo? Se lo explicamos al regresar. En España, las autoridades siguen buscando a una mujer colombo-estadounidense desaparecida desde el pasado 3 de febrero, a solo días de haber llegado a Madrid para iniciar una nueva vida. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica este caso. Cada vez hay más dudas en torno a la misteriosa desaparición de esta mujer. Ana María Nedzevic, una colombiana que vivía en el sur de Florida, se había mudado a Madrid, España, para emprender una nueva vida tras su divorcio. Encontraron que lo mejor para ambos era eso, pero quién tomó la decisión o quién la tomó, no lo sé. Sé que en todo caso se dio en el contexto de una terapia de pareja. Ana María desapareció el 3 de febrero, había quedado con unas amigas pero no llegó a la cita, trataron de localizarla y sin respuesta alertaron a la policía. Los bomberos accedieron a la vivienda por una ventana y no encontraron nada sospechoso, tampoco faltaba ninguna de sus pertenencias. Apartándose del grave conflicto emocional y psicológico que tiene en Estados Unidos con la separación. Después las autoridades se percataron de que la cámara del timbre había sido pintada. La policía está tras la pista de los movimientos de su teléfono celular. Envió un mensaje en el que decía que había conocido a alguien en la calle y pasaría unos días fuera de la capital. Estos mensajes está claro y corroborado por amistades y por la familia que no es la forma de expresarse de Ana María. El FBI también se ha sumado a la investigación. Las miradas se dirigen a su expareja. No ha dado señales de vida públicamente, pero se sabe que ya ha contratado a un abogado criminalista. Entiendo que está en Serbia. Al momento de la desaparición de Ana, desconozco dónde se encontraba. Por su parte, el abogado del exmarido niega que su cliente esté involucrado en el caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Número 5, en nuestro diario Conteo Latinoamericano en México, más de 50 organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral han advertido sobre 4 riesgos que podría tener la jornada electoral rumbo al 2 de junio. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos explica qué es lo que dice este informe. La campaña electoral en México empezará oficialmente en marzo, pero hace tiempo que inundaron de propaganda política a Tijuana y a casi todas las ciudades del país. Hay un bajo nivel de compromiso con la legalidad por parte de los actores políticos y esto todavía no empieza. La del 2 de junio será una votación histórica con unos 20,000 cargos en disputa, 97 millones de electores y la posibilidad de la primera mujer presidenta. Quienes forman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral ven el riesgo de que los cárteles mexicanos estén rondando las urnas, entre otros focos rojos. Destacamos los riesgos de la elección ante la presencia o la intervención del crimen organizado. Otros grupos alertan sobre amenazas contra candidatos, dinero sucio en las campañas o intimidación a los votantes conforme avance la contienda. Al cierre de 2023 se registraron 574 eventos violentos, en su mayoría son a nivel municipal. Diversos analistas explican que Guerrero o Michoacán presentan un alto riesgo porque el crimen organizado ya controla territorios en esas regiones. En estados de la frontera norte como Chihuahua, Tamaulipas o Baja California también se percibe el peligro. Que Baja California pudiera haber violencia electoral y yo lo he comentado, nomás eso nos faltaba, ¿no? Después de toda la violencia que vivimos todos los días en nuestras ciudades. Las autoridades dicen trabajar en una estrategia al respecto. O sea, la autoridad electoral pues no tiene una fuerza de seguridad pública, ¿no? Sin embargo, al ser los responsables de la organización, tenemos que estar muy bien coordinadas y coordinados. La organización Data Cívica contabilizó 5 asesinatos de candidatos o aspirantes a cargos de elección popular tan solo en el mes de enero del 2024 en toda la República Mexicana. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Para abordar más sobre este tema, se encuentra con nosotros frente a frente la reconocida analista política María Luisa Redondo, a quien le damos la bienvenida una vez más. María Luisa, un gusto en tenerte aquí en cierre de edición. Muchas gracias, José Armando, por invitarme. Acabas de escuchar el reportaje de Vicente Calderón. ¿Cuáles son algunas de tus observaciones de estos posibles riesgos en estas elecciones? Pues que definitivamente el riesgo de la infiltración del crimen organizado en las elecciones es real. Ya lo han alertado muchas organizaciones, entre ellas Integralia, que es una organización de análisis político muy reconocida en México. Dice que se va a aprovechar esta coyuntura electoral por parte del crimen organizado para interferir y controlar los gobiernos locales, sobre todo. Y esto ya se ha venido dando desde hace varios años, José Armando, pero el fenómeno se ve cada vez más claro, porque ya las amenazas son abiertas contra muchos de los candidatos, sobre todo a puestos de elección popular en pequeñas localidades que reciben amenazas o que directamente han sido asesinados. Entre 2023 y lo que va de 2024 se sabe ya de 17 casos de personas que han perdido la vida a causa de sus aspiraciones políticas, y por ello ya también algunos políticos han alertado que hay muchas personas que ya no quieren ni siquiera contender porque tienen miedo de que los vayan a asesinar a ellos o a sus familias. María Luisa, ¿y qué piensas del riesgo que se corre con el uso de la tecnología? Y ya te habrás dado cuenta de que un periodista investigador español descubre que casi 10 millones de bots venían de una misma granja de desinformación. Y cometieron un pequeño error con el cual lo identifican. Pero estos bots que se multiplican por millones y desinforman y impactan las elecciones, ¿es un riesgo también? Pues también es un riesgo, José Armando, al que estamos expuestos todos en todas las esferas de la vida diaria, y la política no es la excepción. Sabemos que estos robots están cada vez más... la calidad es mayor para hacer parecer que un cierto personaje de la vida pública dice ciertas cosas. Entonces ya cada vez nos va a ser más difícil distinguir un discurso real de uno que no lo es por esta tecnología tan avanzada de falsificación de imágenes y de voces. Y en términos de la campaña, en 2 mujeres prácticamente, una llegará a la presidencia. ¿Crees tú que se va a convertir en una campaña de un intercambio de insultos, de desinformación?
Yo creo que va a ser una campaña muy competida y la campaña de insultos, pues desafortunadamente la vemos a diario, que el presidente López Obrador pues es el jefe de la campaña de Claudia Sheinbaum y bueno, pues sí se ha dedicado realmente a insultar a la oposición de manera muy directa y muy grave. Vemos que acaba de sacar un nuevo libro que se llama Gracias, en el que califica como ladina a Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la oposición. Y este término, como sabemos, es muy despectivo, pues se utilizaba en época de la colonia los españoles lo usaban para describir a los indígenas o indios que querían subir en la escalera social. Entonces, pues a mí me parece que esto es muy grave. Pues sí, María Luisa, pero la oposición también se ha encargado de decir que es el narcopresidente, de promulgar incluso el artículo de Anabel Hernández, de cosas que ya se probaron que pues no hay evidencia alguna, ¿no? Yo creo que viene de los dos lados, no nada más del lado del presidente. Bueno, definitivamente la oposición también tiene su parte en atacar al presidente y lo que tenemos que ver pues es de que van a seguir estos insultos, estas provocaciones y no creo que sea una campaña limpia ni transparente. Yo creo que va a ser, pues como dicen, es la madre de todas las elecciones porque se van a disputar 20,000 cargos de elección popular, sí. Pero desafortunadamente va a ser una campaña muy ríspida, muy dura y va a ser cuesta arriba para la oposición porque vemos que pues la candidata del oficialismo va bastante arriba según las encuestas. Vamos a esperar al día de la elección y yo creo que lo que sí va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar. Esperamos que no se repitan fraudes del pasado. Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias por estar con nosotros en cierre de edición. Gracias, José Armando. María Luisa Marredo. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, elementos del Instituto Nacional de Migración Mexicana rescataron en el Río Bravo a 8 migrantes, incluyendo varios menores de edad. Los rescates ocurrieron en 3 acciones diferentes. Una de ellas, una menor de 9 años, se encontraba sola en un islote cuando su madre la dejó para aventurarse por el río. En otra acción, otra menor de 15 años, no acompañada, fue rescatada junto a otros 6 hombres que se quedaron atrapados en la turbulenta corriente. Más información, más noticias al regresar. Huelga de trabajadores de trenes en Argentina causa caos en todo el país. Suspende la audiencia del periodista guatemalteco José Zamora, que lleva meses detenido por denunciar actos de corrupción. El colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela deja un saldo mortal. Tenemos los detalles y las imágenes al regresar. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes el día de hoy con Laura Ortega. Laura, muy buenas noches. Hola José Armando, muy buenas noches y de una vez vamos con las noticias que están dando de qué hablar. Este fin de semana, 5 aviones alcanzaron velocidades supersónicas debido a una fuerte corriente de viento que los empujó. Los vuelos comerciales que cruzaban el Océano Atlántico del este a oeste vivieron este fenómeno insólito que los hizo viajar a una velocidad, escuchen esto, de hasta 840 millas por hora. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros no sintieron grandes cambios en la cabina, solamente llegaron mucho antes a sus destinos. Y policías de Sao Paulo, Brasil, se disfrazaron de personaje del Chapulín Colorado para detener una banda de delincuentes que se dedicaba a robar celulares. Con la ayuda del conocido disfraz, lograron capturar a 4 sospechosos que ciertamente no contaban con la astucia de los oficiales. Y momentos de terror se vivieron en un espectáculo de circo en China cuando un oso atacó al maestro de ceremonias en pleno espectáculo. El animal derribó al hombre inmovilizándolo en el suelo. Otro trabajador se acercó para ayudar a su colega sin éxito. Los medios chinos dijeron que se necesitaron hasta 6 miembros del personal para rescatar al hombre y poner al oso en su jaula. En España, una persona derramó $2.7 millones de vino, según el propietario de la bodega. En el video de seguridad se puede observar al hombre delincuente abriendo la llave de los tanques y se derrama el vino a borbotones. En total, vació 3 de ellos, el equivalente a 60,000 litros de vino. Al parecer, el sospechoso era alguien que conocía el almacén, pues sabía cómo abrir los contenedores. Estas fueron las noticias más impactantes del día.
En Argentina, más de 1 millón de personajes se quedaron sin poder llegar a sus destinos este miércoles, luego de que los trabajadores ferroviarios declararan una huelga nacional de 24 horas al no llegar a ningún acuerdo con el gobierno respecto a sus demandas por mejoras salariales. El caos de la huelga se vivió con más fuerza en Buenos Aires, donde las estaciones de autobuses estaban abarrotadas de viajeros frustrados. Sigan con nosotros, tenemos más en Cierre Edición. Suspenden la audiencia del periodista encarcelado por criticar al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. El colapso de una mina ilegal en Venezuela deja decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Imágenes y detalles en cuanto regresemos. Sigan con nosotros. En Guatemala suspenden la audiencia del periodista José Zamora, quien permanece encarcelado hace más de un año. Esto por exponer actos de corrupción del expresidente Alejandro Yamatei. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a Guatemala. José Flores con todos los detalles. Atinente, lo prudente va a ser que la sala jurisdiccional resuelva. El polémico juez Jimmy Brenner suspendió nuevamente la audiencia para determinar si el periodista José Rubén Zamora afrontaría un nuevo juicio, luego de que el primero quedó suspendido debido a ilegalidades cometidas en el proceso, en el que se le condenó a 6 años de prisión, supuestamente por lavado de dinero. Que se suspenda la audiencia, derivado, punto principal es de que la fiscal encargada de la investigación, quien conoce los pormenores de la investigación, hoy en la mañana presentó problemas de salud. El periodista fue detenido hace más de un año, luego de haber publicado investigaciones que daban a conocer supuestos actos de corrupción del expresidente Alejandro Yamatei. Carecen de base, carecen de sustento y tengo evidencia categórica para mostrarla, siempre con mucha fe y confianza. La decisión del juez generó el malestar de muchas personas y organizaciones que velan por los derechos humanos y de la libertad de prensa, que consideran como injusta la detención de José Zamora. ¡Chepe Zamora! ¡Lo queremos libre ahora! ¡Chepe Zamora! ¡Lo queremos libre ahora! En Guatemala cualquier escenario es posible. Estoy listo para lo que sea. El nuevo presidente de la República, Bernardo Arévalo, dijo que espera que el periodista recupere pronto su libertad, ya que considera que fue encarcelado de forma injusta. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde París porque hay turistas decepcionados por el cierre de la Torre de Eiffel debido a una huelga de los trabajadores. Los empleados de la torre cerraron la atracción turística por tercer día consecutivo. Los trabajadores exigen mejores salarios, además de manutención del monumento que muestra daños de oxidación en algunos de los herrajes. Se espera que la torre sea el centro de celebraciones de los Juegos Olímpicos de París en julio de este año. Y esta mañana cientos de tractores y agricultores llenaron las calles de Madrid en protesta por las nuevas medidas de la Unión Europea respecto al medio ambiente y otros asuntos que están elevando los costos de producción y está también encareciendo sus productos. Además, acusan a las autoridades de no hacer que los supermercados paguen el precio justo por sus productos, cuando en cambio se lo están cobrando a los consumidores. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Venezuela, un derrumbe en una mina de oro ilegal deja al menos 25 muertos, 15 heridos y decenas de desaparecidos. Un sobreviviente cuenta lo ocurrido. Yo le doy gracias a Dios que estoy vivo, porque yo estaba ahí y orando. Bueno, gracias a Dios yo sentí que Dios me agarró. Y no sé, eso es cosa de milagro, porque todos los que estaban mis compañeros, uno quedó muerto. El trágico incidente sucedió la tarde del martes y dejó a cientos de personas sepultadas. Las autoridades continúan con labores de rescate. La mina a cielo abierto se localiza en una zona remota del estado de Bolívar, donde se ha dado el auge de la minería ilegal. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias, más información. Residentes en alerta después de que hombres hacen explotar una ambulancia con una granada. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Varios individuos hicieron explotar una ambulancia en Bogotá, Colombia. 2 hombres que viajaban en motocicleta lanzaron el dispositivo en contra del vehículo de emergencia, que rápidamente fue consumido por las llamas.
Vecinos y pobladores piden más presencia de las autoridades, pues dicen que no es la primera vez que se reporta este tipo de atentados. Y sacan 70 monedas del estómago de un caimán blanco en un zoológico de Nebraska. Esto es lo que sabemos. Durante un chequeo de rutina, los veterinarios descubrieron objetos metálicos extraños en el estómago de un lagarto de 36 años, el cual tuvo que ser anestesiado para extraer las decenas de monedas antes de que le causaran más daños. Los funcionarios del zoológico advierten a los visitantes que no arrojen monedas al agua porque ya pueden ver, estas son las consecuencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que su noticiero nacional cierra edición. Ahora tenemos una hora completa de información. Seguimos agradeciendo su sintonía y su apoyo. Les deseamos muy buenas noches y los esperamos mañana, Dios mediante. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.